Eleva tu carrera a otro nivel con una maestría de Nuke University, diseñadas para terminar en menos tiempo con una facultad de grado doctoral, una facultad del más alto nivel. Una maestría en Nuke University es lo que necesitas para elevar tu carrera a otro nivel. Comienza tu maestría hoy en Nuke University. Cuatro nombramientos más que le tumba Tomás Rivera Schatz a la gobernadora Jennifer González. Y yo creo que la semana concluye con este evento, más lo de Arturo Garfer, en la que Tomás Rivera Schatz se proyecta como el adulto en el salón, como el papá en el salón. Y yo creo que para Jennifer González urge, si quiere mantenerse como una política vigente en el escenario público, político y electoral de cara al 2028 y legitimada, urge que dé los pasos para retomar una apariencia de dominio y de poder político en el PNP y en el gobierno. Estás viendo Detrás del Titular, el podcast donde analizamos los temas de la semana, los temas que usted ve todos los días en la radio y la televisión, que discute en radio, discute en televisión, pero aquí con el backstage y el contexto para hablar un poco contigo sobre cómo estas cosas inciden, cómo estas cosas han pasado antes y cómo se pueden atender de manera positiva, y además para ¿verdad? Entender qué es lo que está pasando en el escenario político y público. Y si estás viendo este podcast es gracias a Fuse, Internet sin preocupaciones, y gracias a los amigos de Adriel Auto Toyota, con 3 localidades en Río Grande, Dorado y Barranquita. Ahí tenemos el Toyota que tú estás buscando, el Corolla, la Tacoma, con un montón de ofertas que tú necesitas. Por ejemplo, tenemos servicio de grúa, servicio de alquiler de carros en caso de una emergencia que sabemos que no va a pasar, pero tenemos garantías de 2 años, de 200,000 millas, y tenemos todo tipo de garantías allí en Adriel Toyota Auto en Río Grande, Dorado y Barranquita. Búscanos en las redes sociales o mejor, ve a nuestros dealers allí y logra el mejor acuerdo con nuestros empleados. Decía yo, esta semana termina con otro round para Tomás. Tomás Rivera Schatz de nuevo se proyecta como el líder del gobierno de Puerto Rico. Y una vez yo preguntaba a varias personas por qué Tomás Rivera Schatz no aspiraba a la gobernación. Y si bien es cierto que Tomás es bien difícil que aspire a la gobernación porque él sabe que electoralmente quizás no es fiable, por lo mucho que polariza. Pero alguien me contestó que no es quien gobierna, es quien manda. Y Tomás Rivera Schatz en este momento manda. Manda en el gobierno, manda en el PNP, manda en el país. En el día de hoy, la gobernadora de Puerto Rico está anunciando que está retirando 4 nombramientos más. El de la Secretaría del Trabajo, el del Comisionado de Seguros y las nominaciones de 2 jueces, uno de primera instancia y una juez municipal. En el caso del Secretario del Trabajo, un nombramiento importante, ¿verdad? El Departamento del Trabajo es uno de los departamentos más importantes en el gabinete constitucional del gobernador. Y en el caso del Comisionado de Seguros, pues es un nombramiento importante porque esta figura incide sobre los negocios, sobre las aseguradoras, ¿verdad? Y un poco para recordarle a la gente, el Comisionado de Seguros fue el eje, el protagonista del caso de corrupción de Wanda Vázquez. Digo, no esta persona, esa figura, ese puesto, la persona que ocupaba ese puesto fue el eje central del caso de corrupción de Wanda Vázquez. Y yo creo que es importante analizar esto que está pasando, porque venimos de la secretaria del DACO, que fue colgada por el Senado. Luego, Verónica Ferraioli, que la retiraron antes de que la colgara el Senado como secretaria de Estado. Janet Parra se retira porque la iban a colgar en el Senado. Entonces, el día que retiran a Janet Parra, anuncian como cortina de humo para distraer y para provocar la atención, ¿verdad? Y ver que todo esto es más positivo de lo que se cree. Nombran a Arturo Garfer como secretario de Estado, moviéndolo del Departamento de Seguridad Pública al Departamento de Estado. Eso fue hace una semana.
La oposición, el Partido Popular, dice, pero, hey, cuidado, esta persona no cumple con el requisito constitucional de residencia. Y ahí comienza toda una saga, que una bola de nieve que la fortaleza no atendió a tiempo y que dejó que creciera al punto que el Partido Popular seguía insistiendo en lo de la residencia y el requisito constitucional de que, dice la Constitución, de que el secretario de Estado tiene que haber vivido 5 años, haber sido residente bona fide de Puerto Rico 5 años previos a la elección de la gobernadora o el gobernador, porque tiene que cumplir los mismos requisitos que el gobernador, porque podría ser el gobernador. Es el segundo en el orden sucesoral. Entonces, la fortaleza dejó que esa bola de nieve corriera y corriera y corriera y creció al punto que el presidente del Senado dice, bueno, pues vamos a hacer las cosas como se supone que sean. Y le pidió a la Comisión Estatal de Elecciones que le certificara si Arturo Garfer era un elector bona fide de Puerto Rico. Y vino la Comisión Estatal de Elecciones y le dijo a Tomás Rivera Schatz, con una serie de documentos, mire, el presidente del Senado, el señor Arturo Garfer es un elector activo de Puerto Rico, pero no votó en Puerto Rico ni en el 2020, ni en el 2016, ni en el 2012. Pues ahí se le complicó la cosa. Entonces, Tomás Rivera Schatz le dice a la fortaleza, no way, José, no hay forma de confirmar a este señor. Entonces, la gobernadora retira a Arturo Garfer. Y Arturo Garfer, que verdad que era una persona que estaba por debajo del radar, nadie le hacía caso, por resolverle un problema a la gobernadora y aceptar esa nominación a secretario de Estado, ahora tiene un desenlace insospechado en su vida pública, porque ahora tiene 2 potenciales investigaciones en su contra. Se queda como secretario de Seguridad Pública, pero ahora hay una posible investigación ética y una posible investigación por posibles delitos electorales. ¿Por qué? Porque el día que retiraron su nominación, se le ocurre a Arturo Garfer, me imagino que en su ira y en su encojonamiento, ¿verdad? Se le ocurre a Arturo Garfer escribir un comunicado de prensa con el logo del Departamento de Seguridad Pública diciendo que lamenta, que él quería ser secretario de Estado, que cumplía con los requisitos, pero que ahora, como él es un team player, y ojo, dice team player en obvio ataque a Tomás Rivera Schatz, como él es un team player, él va a seguir trabajando con Jennifer González y que se le ocurre, y ponen el comunicado de prensa oficial de la agencia, se le ocurre que va a formar, va a crear un comité de acción política, un PAC, para activar electoralmente a los veteranos y a los militares de cara a las próximas elecciones para que los militares y los veteranos escojan en las elecciones a funcionarios que comprendan el servicio militar. Un ataque obvio a Tomás Rivera Schatz. Arturo Garfer escribió ese comunicado oficial diciéndole a Tomás Rivera Schatz, voy a buscarte electores en tu contra. Imagínense. Yo cuando salió el comunicado, le comentaba a un amigo analista, le escribí un texto y le dije, ya mismo se lo van a almorzar. Y en efecto, Tomás Rivera Schatz sacó un post y puso, muy bien, ante su amenaza sutil, bienvenida, pero asegúrese que esos militares que van a votar, voten en Puerto Rico, cosa que no hizo usted. ¿Sabe? Se lo almorzó. Entonces ahora Arturo Garfer tiene una investigación por posibles delitos electorales porque él aparece como elector activo que no votó en el 2020 y para tú aparecer como elector activo que no votaste en el 2020 tienes que haber votado en el 2016. Y él no votó aquí en el 2016. Florida, el estado de la Florida certificó que él votó allá en el 2016. Pues pongamos que no depuraron las listas aquí. Pero tampoco votó en el 2012. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Votó aquí y allá? No puedes votar aquí y allá. Eso es un delito electoral. Sabemos que en Puerto Rico, por mucho tiempo, particularmente en el PNP, muchos alcaldes vuelan puertorriqueños de la Florida, después que votan allá, los vuelan para acá para que voten acá. Y sabemos que eso ha ocurrido por lo bajo. Entonces también ahora hay una investigación ética. Porque el Partido Popular dice, y con cierta razón, que Arturo Garfer utilizó el recurso de la agencia, ¿verdad? Un comunicado con el membrete oficial de la agencia para anunciar que creaba un comité de acción política.
Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Estaba utilizando un organismo oficial del Estado para anunciar un acto y una acción político-electoral. Es cuestionable. Ahora el asunto está ante la Oficina de Ética Gubernamental. Claro, el remedio de esto es una multa o algo así. Pero tiene esa mancha, ¿verdad? Tanto reconocen el error que el Departamento de Seguridad Pública en la cuenta oficial de la agencia en X publicaron y después lo borraron, que es peor, que este comunicado era una expresión personal del secretario. Levantaron las manos, admitieron la falla ética. Así que Arturo Garfer sale trasquilado. Entró por lana y salió trasquilado. Entonces, ahora no tenemos secretario de Estado, no tenemos secretario de Justicia, no tenemos secretario del Trabajo, no tenemos comisionado de seguro. La gobernadora retiró a la secretaria del Trabajo porque evidentemente, yo me imagino que Tomás Rivera Schatz le dijo a Fortaleza, miren, vamos a evitar 2 novelas más por las próximas 2 semanas y les digo desde ahora que fulana y fulano no tienen los votos. Así que vamos a evitarnos la pelea pública y retírenlo. Y me imagino que la gobernadora dijo, pues, lo retiró. Ahora, a la Secretaría del Trabajo hizo como con Verónica Ferraioli y como probablemente hará con Janes Parra. Se la llevó a trabajar a la Fortaleza. O sea, que trabajo tiene. Y del comisionado de seguro, hay unos chismes ahí internos. Ese puesto siempre ha sido muy, muy polémico porque pues tiene que trabajar mucho con la industria de seguros y la industria de seguros es muy competitiva entre sí. Y ahí complacer a unos y no complacer a otros, pues provoca mucho malestar. Lo que pasó en el caso de Wanda Vázquez. Y salió chavao el comisionado de seguros, aunque fue uno de los delatores ante el FBI. Yo creo que Jennifer González, y yo lo he dicho aquí muchas veces, yo creo que ella tiene un juego de pie bueno, político, que no ha demostrado. Y yo no puedo pensar cómo es que la Fortaleza no ha estado planificando un acto sólido de respuesta para retomar una apariencia pública fuerte. Porque hasta ahora Tomás Rivera Schatz, como dije al principio, es el adulto de la casa. Es el adulto en el salón. Y la gobernadora, en un par de meses que lleva en la Fortaleza, se está tornando cada vez más inconsecuente para efectos públicos. Y en la política, la máxima prevaleciente siempre es percepción es realidad. Lo que la gente percibe es la realidad. Claro, de aquí al 2028 se nos va a olvidar todo esto, porque van a haber 856,000 revoluciones más. Y se nos va a olvidar todo esto, porque, pues, pero se va erosionando su figura y se va fortaleciendo la de otro de cara a las elecciones próximas. Y yo creo que urge que la gobernadora retome su poderío. Y en la política, en las ciencias políticas, cosa que yo estudié, hay algo que se llama legitimidad. Y legitimidad significa que, aplicado a lo que estoy hablando, que aunque tú hayas sido electo con los votos que sean, si el pueblo no te legitima en el cargo, no te legitima con el poder político que necesitas, no existe. La legitimidad es bien importante en el ejercicio de una función pública. Te recuerdo que estás viendo este podcast gracias a los amigos de Adriel Auto. Busca tu Toyota que estás buscando, tu Toyota favorito, la Tacoma, el Corolla, en nuestras 3 localidades, Río Grande, Dorado, Barranquita. Búscanos en las redes sociales o visítanos en los dealers. Legitimidad es bien importante en el campo político. Yo creo que en este sentido, Jennifer González tiene que dar una movida pronto. Y tiene que aprovechar que la oposición política está muerta. Y está muerta la oposición política. Vimos a Pablo José Hernández en estos días en una audiencia del Congreso, haciendo un papelón con una congresista. Se quería hacer el más bravucón y le preguntó a la jefa de Homeland Security a nivel de los Estados Unidos, que es la que es jefa de FEMA. Oiga, dígame, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico ha hecho algo por cobrar y por recibir los 30,000 millones de dólares que están pendientes del huracán María y que no se ha recibido. ¿Han hecho algo? Y la jefa de Homeland Security le dijo,
estamos trabajando de cerca con el gobierno de Puerto Rico y ellos han estado trabajando muchísimo con nosotros para atender ese tema. Entonces, el comisionado quedó como que, bueno, intentaste politiquear y no te salió. Y esas son las novatas que no puede cometer, ¿verdad? Entonces, yo digo que en el caso de Pablo José, él tiene que asegurarse no cometer ese tipo de novatadas. Yo creo que es como los abogados y los periodistas. Tú no haces una pregunta de la cual tú no sepas una contestación en ese nivel público, porque puede salir chaval. Y en el caso de los independentistas y la izquierda, pues hemos visto esta semana toda una novela, todo un chisme entre Juan Dalmau, Manuel Natal, Eliezer Molina, que verdad que esto lacera la capacidad de la izquierda, de la centro izquierda, en volverse a aliar de cara a las elecciones. Y al PNP le conviene tener a la oposición fraccionada de nuevo, no tener alianza, porque en la medida en que no tenga una oposición aliada, pues van a ganar las próximas elecciones, porque les guste o no les guste, este país es de derecha y este país es mayoritariamente PNP en cuanto a la gente que vota, ¿verdad? Y Juan Dalmau llegó bien. ¿Por qué? Porque estaban aliados. Y con todo eso, pues se quedó 60,000 votos abajo. Así que, ¿verdad? La oposición política está muerta y no están haciendo nada por ir construyendo un monstruo que pueda derrotar esa mayoría del país que es PNP. Y al final de todo esto, yo creo que ¿verdad? Que el país necesita moverse y pasar la página. Oye, hay tantos temas por los cuales tenemos que preocuparnos. Para empezar, el presupuesto del país. La gobernadora acaba de someter a la legislatura el presupuesto propuesto para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio, en un mes y medio. Y todavía no tenemos un presupuesto. Y yo creo que la gobernadora llegó a un acuerdo con la Junta, cosa que es una noticia positiva y debe aprovecharla. Sometió a la legislatura una propuesta de presupuesto. Ahora la legislatura va a evaluar ese presupuesto y va a considerarlo. Y ese tema es importante. ¿Por qué? Porque en ese presupuesto que se propone es mayor al actual, porque pretende compensar lo que se proyecta se perderá en fondos federales, que Trump le va a cortar a los estados y a los territorios, incluyendo Puerto Rico. Y como no se puede proyectar de cuántos serán los recortes, ¿por qué no se pueden proyectar? ¿Por qué? Porque el año fiscal federal corre distinto al estatal nuestro. Nosotros, el año fiscal nuestro corre del 1 de julio al 30 de junio. El año fiscal federal corre del 1 de octubre al 30 de septiembre. Entonces, nuestro año fiscal, nuestro nuevo presupuesto, entra en vigencia antes de que entre en vigencia el nuevo presupuesto federal. Y de aquí a allá pueden haber más recortes o propuestas de recortes en el presupuesto federal. Así que por eso es que no, es difícil proyectar. Así que ese tema del presupuesto es importante y nos tiene que ocupar la atención. ¿Por qué? Porque es el dinero con el que va a contar el gobierno para operar. Y eso significa cuántos servicios a la ciudadanía van a haber, cuántos se va a recortar, cuántos empleados públicos más o menos van a haber. ¿Tú estás ready para enfrentar el futuro? Sí lo estás. Desata ese potencial ya, estudiando en Nuke University, una universidad completa, y estudiarás en menos tiempo. Mira los ofrecimientos que hay: enfermería, tecnología, psicología, salud, educación, justicia criminal, administración. La que sea que te apasione, lo encuentras en Nuke University. Saldrás con una preparación de excelencia, grados asociados, maestría, bachillerato, doctorados, todo con una facultad de alto nivel. Matricúlate ahora, no esperes más, en Nuke University. Oriéntate ya en nuke.edu, nuke.edu, Nuke University. Tu éxito, nuestra misión. Porque ya la Junta está hablando de downsizing el gobierno, así que es importante que pasemos la página de todas estas novelas de los nombramientos y empecemos a atender el temas importantes, como la energía. Ahora se menciona al alcalde de la energía, Josué Colón, como posible secretario de Estado. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque Josué Colón, no hay nada que le debe ocupar más su cabeza que resolver el tema de la energía
No hay nada. Mire, el secretario de Estado, o, esa posición, it's overrated. Totalmente. Lo único que le hace pertinente e importante es que la Constitución dice que si el gobernador falta, es el gobernador de Puerto Rico. Por lo demás, el secretario de Estado lo que hace es relacionarse con los consulados, porque nosotros, en lo ordinario, en los demás países, el secretario de Estado es el que tiene relaciones exteriores. Nosotros no podemos tener relaciones con nadie porque somos una colonia. O sea, apenas nos podemos relacionar con Barbados, porque ni con la República Dominicana nos podemos relacionar, porque hace poco quien vino a negociar el cable eléctrico entre la República Dominicana y Puerto Rico fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mark Rubio. Ni invitaron a Puerto Rico a esa ceremonia. Así que el secretario de Estado no puede hacer mucho. Atender el tema de las corporaciones, registros de corporaciones, etcétera. Así que eso es una posición más bien decorativa. Claro, tiene que haber una persona capaz en caso de que le pase algo a la gobernadora. Dios quiera que no. Pero Josué Colón sería un error nombrarlo a secretario de Estado. Tiene que ocuparse el tema de energía, porque ese es el tema importante en este país. Estamos ya en verano. Los nenes acaban las clases, los estudiantes de Puerto Rico acaban las clases ya en estos días. ¿Y qué significa eso? Significa que esos muchachos se van a ir para las casas a prender los televisores, a prender los aires, a prender los PlayStation, a prender los Xbox, a abrir y cerrar la nevera, a comer. Y eso significa que la demanda de energía va a aumentar. Y ante un problema de generación, pues la posibilidad de apagones va a aumentar. Porque no hay tanta generación, nuestro sistema de generación está tan vulnerable que quizás no pueda atender la demanda que va a haber desde la semana que viene. En el verano pasado hubo un gran apagón. En Año Nuevo hubo un apagón. En Jueves Santo hubo un apagón. Y desde hace meses están diciendo, oye, tenemos que prepararnos para el verano para atender la demanda de generación que va a haber y que no ocurra un apagón. Estuvieron diciéndole. ¿Saben qué? Llegó el verano. Llegó el verano y ¿qué ha pasado? Nada. De nuevo, nada. Llegó el verano y no atendimos el problema. Empieza la temporada de huracanes en un par de días, el 1 de junio. Los muchachos están en las casas y ya ustedes verán, volverán los apagones. Ojalá y no. A mí se me fue la luz esta semana 2 veces. Ojalá y no, pero volverán los apagones. Y volveremos a lamentarnos y nos volverán a decir, no, estamos trabajando para fortalecer el sistema de energía, para que no hayan apagones en Navidades o qué sé yo, con el verano que viene. Entonces no hacemos nada. Así que Josué Colón, quédese allá y procure resolver el problema de la energía en Puerto Rico y olvídese del Departamento de Estado. Vamos a ver qué pasa esta semana y la próxima semana porque se está poniendo interesante y yo creo que la paciencia de la gente ya está llegando a un límite. Gracias a los amigos de Adriel Autos por auspiciar y apoyar este podcast detrás del titular. Recuerda, estamos en 3 localidades, Río Grande, Dorado y Barranquitas. Visítanos o búscanos en las redes sociales.